Buenos días, os doy la bienvenida a una nueva charla de The King's Army, impartida por Saúl Rodríguez Martín. Y bueno, espero que la disfrutéis. Es sobre la paradoja de Banach-Tarski, que supongo que muchos ya conocéis en qué consiste. Y bueno, pues eso, disfrutad. Al público le gusta. Pues sí, como ha dicho Miguel, supongo que la mayoría sabréis en qué consiste la charla, o sea, la paradoja. Básicamente lo que te dice es que tú puedes partir de una bola, o sea, una bola con interior dentro de R3, y puedes dividirla en infinitos trozos y moverlos para formar dos bolas. Que bueno, es un teorema bastante sorprendente y vamos a demostrarlo aquí. Y bueno, ¿qué está pasando? Es el de gabinete que está... Vale. Entonces, a ver si esto no va mal. Antes debería mencionar el axioma de elección, que es uno de los puntos controvertidos en la demostración de la paradoja de Banach-Tarski, porque, bueno, supongo que ya conoceréis el axioma de elección, que te dice que si tienes una colección a sub alfa de conjuntos, con alfa en algún conjunto, entonces puedes crear otro nuevo conjunto, por ejemplo B, a partir de coger exactamente un elemento de cada uno de los a sub alfa, que bueno, parece un enunciado bastante razonable y creíble. Simplemente coges un elemento de cada uno y formas un nuevo conjunto, pero pues puedes demostrar que se puede dividir una bola en dos usando eso, o sea que claro, eso durante un tiempo fue controversial en la comunidad matemática. Entonces, esto... Se ha parado es dentro el de gabinete que está interpretando. Gabinete informático. Bueno, pues empezaré sin diapositivas ni nada. Entonces, para enunciar la paradoja rigurosamente, lo que vamos a usar es el concepto de equidescomponibilidad. ¿Qué nos dice, o sea, qué significa este concepto? Pues que si tenemos dos espacios métricos A y B, vamos a decir que son equidescomponibles si puedes encontrar una partición de A en conjuntos A sub I disjuntos y una partición de B en conjuntos B sub I, de forma que A sub I es isométrico a B sub I. O sea que tienes aquí una isometría que llamo F sub I, por ejemplo, y esto es básicamente lo que intentábamos decir en la paradoja de Banach-Tarski. Sería que si ponemos A igual a una bola y B igual a dos bolas, que una bola sea equidescomponible a dos bolas significa que puedes dividir A sub I en finitos trozos y luego mover esos trozos mediante isometrías, que pueden ser rotaciones, translaciones y cosas de estas, para obtener una partición de dos bolas. O sea que sí, básicamente esta es la forma rigurosa de expresar la paradoja de Banach-Tarski. Y de hecho vamos a probar algo más general, que es lo que voy a llamar teorema de Banach-Tarski. Para distinguirlo de la paradoja de Banach-Tarski, por eso he llamado a la otra paradoja, a pesar de que también es un teorema. Pero bueno, nos dice que dados subconjuntos A y B contenidos en R3. Vale, perdón. Que si... Esto ha muerto todo, se ha apagado. Vale. Ahí ha vuelto. Venga, pues ya está. Gracias. Hasta luego. No sé a qué hora va a terminar esto, pero si alguien tiene que salir a las 2, no hay ningún problema. Pero bueno, pues nada, aquí pone el axioma de elección que ya os he contado y el concepto de equidescomponibilidad. Entonces, bueno, primero voy a enunciar el teorema de Banach-Tarski, que dice que si A y B son subconjuntos R3 y son acotados y con interior no vacío,
vacío, es decir, contienen una bola de radio mayor que 0, entonces A es equidescomponible a B. O sea que puedes coger cualquier conjunto acotado y de interior no vacío, lo divides en unos cuantos trozos, los mueves y ya tienes cualquier otro conjunto que quieras. Bueno, esto también sí que me parece bastante más sorprendente incluso que la paradoja, pero bueno. Entonces, primero vamos a empezar probando alguna propiedad de la equidescomponibilidad. Primero que es una relación de equivalencia, y bueno, eso no es difícil de comprobar, porque si tienes que A es equidescomponible a B, mediante isometrías FI de A y en BI, donde A y BI son particiones de A y B, y B es equidescomponible a C, mediante isometrías G sub J, B sub J' en C sub J, entonces A va a ser equidescomponible a C. ¿Cómo? Pues vale darnos cuenta de que, primero, las FI definen una biyección F de A en B a trozos, y las G sub J definen una biyección C de B en C. Y entonces tenemos la función F compuesto con G de A en C. Esto es una biyección. ¿Y por qué funciones está definido? Pues estará definido a trozos por las FI compuesto con GJ. O sea, así. ¿No? Entonces, todas estas funciones son isometrías, porque las GJ lo son y las FI lo son, y solo hay finitas de ellas. Entonces, tenemos una biyección de A en C que está definida en finitos trozos por isometrías, que es la definición que hemos dado de equidescomponibilidad. Que bueno, todo esto es una forma de decir que si puedes dividir A en finitos trozos para llegar a B y B en finitos trozos para llegar a C, pues puedes llegar de A a C dividiendo en finitos trozos. Y vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ser útiles de conjuntos equidescomponibles. Primero, si ponemos A igual a la circunferencia y B igual a la circunferencia sin un punto, y queremos ver que son equidescomponibles, pues nos va a valer con. Primero vamos a considerar una rotación R, rotación de la circunferencia de ángulo 1, y vamos a dividir A en los conjuntos A sub 1 igual a el punto P, y luego R de P, R cuadrado de P, etc. Y A sub 2 va a ser el resto. Y por otra parte, dividiremos B en los conjuntos P sub 1 igual a sub 1 menos P, y B sub 2, que va a ser lo mismo que A sub 2. Entonces, está claro que si tenemos esta partición, entonces la rotación R va a llevar A a B, porque B contiene R de P, R cuadrado de P, etc. O sea que aplicar R a todos los elementos de A. Y esto es directamente la identidad. O sea que son isometrías y llevan una partición de A en una partición de B. Entonces, algo importante es que, como hemos cogido ángulo 1, que no es un múltiplo racional de pi, en este conjunto B sub 1 no va a estar P, porque si R a la n de P fuera el propio punto P otra vez, eso es equivalente a que R es una rotación de ángulo múltiplo racional de pi.
Pero como ese no es el caso, hemos cogido ángulo 1, pues funciona bien esta equidescomposición. Y bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Donde A es la bola de radio 1 y B es la bola sin el 0. Pues realmente podría ser cualquier otro punto, pero bueno, vamos a hacerlo con el 0. Y entonces la idea aquí va a ser, tomamos la bola y el 0 y vamos a considerar una circunferencia C que contiene 0, ¿vale? Y una rotación R, rotación de la circunferencia C de ángulo 1. Y bueno, la idea va a ser la misma otra vez. Vamos a coger A sub 1 como el 0, y luego R de 0, R cuadrado de 0, y así sucesivamente. Y luego A sub 2 como la bola entera menos A sub 1. Y de nuevo definimos B sub 1 como R de A sub 1, que va a ser A sub 1 sin el 0. Y bueno, es exactamente todo lo igual que antes. O sea que así podemos deducir que podemos quitar un punto a la bola mediante una equidescomposición. Bueno, luego el último ejemplo va a ser un poco más interesante, pero también vamos a usar solo una rotación. O sea que va a ser esencialmente lo mismo. A va a ser la esfera y B será la esfera sin un conjunto numeral. Entonces, ¿cómo podemos transformar uno en otro? Pues primero, vamos a posicionar la esfera de forma que el punto, bueno, vamos a coger dos puntos opuestos de la esfera que no estén en n, que eso es posible porque n es numerable. Y vamos a considerar R alfa, la rotación de ángulo alfa alrededor del eje formado por estos dos puntos que no están en n, que voy a llamar E a veces. Entonces, alfa es un ángulo que todavía no hemos determinado, pero va a haber que ver cómo elegimos alfa para que todo funcione. Y entonces, como vamos a definir las cosas, va a ser A sub 1 será n, unión R alfa de n, unión R alfa al cuadrado de n, y así para todo n, o sea, para toda potencia de R alfa. Y B sub 1, pues igual que antes, toda la esfera menos A1. Y luego B sub 1 va a ser R alfa de A1 y, perdón, esto es A sub 2, claro. Y B sub 2 va a ser A sub 2. O sea, es cuadrado menos A1. Entonces, pues como siempre, R va a llevar A sub 1 a B sub 1 y la identidad va a llevar A sub 2 a B sub 2. El único problema que puede haber aquí es que estos dos, B1 y B2, no sean una partición de este cuadrado menos n porque contengan algún punto de n. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que algún punto de n esté contenido en alguno de todos estos conjuntos de aquí. R alfa de n, R alfa cuadrado de n y todos estos. Entonces, básicamente, usando que R es numerable, solo va a haber numerables alfa posibles. Alfa cada vez que n intersección R alfa a la k de n no es vacío para algún k.
bueno, esto sí, no es difícil hacerlo. O sea, podría hacerlo ahora, pero creo que no vamos muy bien de tiempo, pero si alguien quiere ver cómo va al final, puedo explicarlo. Pero el caso es que, como solo hay numerables alfa, tales que esto falla, vale coger cualquier alfa que no esté entre esos numerables y ya va a funcionar todo bien. O sea que podemos quitar a la esfera numerables juntos, de forma que lo que queda es equidescomponible a la esfera. Vale. Vamos a seguir, y ya esto es el enunciado que ya os he contado de la paradoja de Banach-Tarski y luego el teorema de Banach-Tarski, más general. Y bueno, vamos a hacer ahora una parte de la demostración que tiene que ver con grupos. Entonces voy a tener que hablaros del grupo libre P2. Y bueno, espero que sea leve, pero básicamente empezaremos con el conjunto de palabras que se pueden formar con los caracteres A, B, A-1 y B-1. O sea que palabras como esas, por ejemplo, bueno, E es lo que voy a llamar a la palabra de longitud cero, o sea, como si no hubiera ningún carácter. Y luego, pues ahí hay palabras random como A, B, B, que es de cubo, y vamos, cualquier cosa que se os ocurra. Y entre esas palabras vamos a considerar las palabras reducidas, que son las que no contienen las expresiones A-1, A-1A, B-1 y B-1B. Y esas palabras van a ser las que formen el grupo libre. Por ejemplo, estas dos palabras, esta contiene la expresión A-1 y esta contiene la expresión B-1B, o sea que no están en F2. Lo hemos definido como conjunto, pero ahora podemos definirlo como grupo. ¿Y cuál va a ser nuestro producto? Pues el producto de dos palabras. Por ejemplo, aquí, estas dos palabras que pone aquí, W igual a X1, Xn, y W' igual a I1, I2 y M, pues primero vamos a concatenar las palabras, o sea, como si hiciéramos el producto de las expresiones, y luego aquí en medio pueden quedar expresiones que hagan que la palabra no esté reducida, y simplemente las vamos a ir tachando hasta que nos quede una palabra reducida. O sea que ese es el grupo F2. No es obvio que se cumple la propiedad asociativa y cosas de esas, pero sí, no es obvio, o sea que no voy a probarlo aquí porque no hay infinito tiempo. Pero, bueno, aquí he puesto un ejemplo de un producto. Pues, si multiplicas estas dos palabras, pues es escribirlo una al lado de otra y luego la B se te va con la B-1 y este a la -2 con esta a la cuarta te queda una cuadrado. Y bueno, sí, creo que no es muy difícil ver cómo funciona el producto. Y lo que vamos a necesitar es que el grupo libre F2 es numerable. ¿Y por qué pasa esto? Pues simplemente porque para cada n natural, el conjunto de palabras de longitud n, pues tiene finitas palabras, claro, entonces como solo hay numerables n para elegir, pues lo que te queda es un conjunto numerable. Entonces, lo que vamos a usar para probar la paradoja sobre el grupo libre es que tiene una partición en 4 subconjuntos, x1, x2, x3, x4, tales que, digamos que si coges el conjunto x1 y multiplicas a-1 por x2, te queda otra vez una partición del grupo libre, y si multiplicas, o sea, y x3 unión disjunta con c a la -1 x4, también es el grupo libre. O sea que básicamente es como coger el grupo libre, dividirlo en 4 trozos y moverlos de alguna forma para obtener 2 copias del grupo libre, ¿no? Que es más o menos lo que vamos a intentar hacer con la bola. Solo que hay que empezar con el grupo libre. Y pues para demostrarlo vamos a construirlo sencillamente. Por cierto, ¿se lee bien esto? Bueno. Entonces, simplemente vamos a dividir las palabras según por qué letra empiece. Y esto va a cumplir las dos igualdades. Que el grupo libre es x1 unión disjunta con a la -1 x2. ¿Por qué? Porque dado una palabra del grupo libre,
pues tenemos dos opciones. Si W empieza por a la menos 1, entonces está en X1. Y si no, entonces la palabra AW es reducida, ¿no? Porque como W es reducida y no empieza por a la menos 1, pues aquí no... sí, lo que te queda es una palabra reducida. No se puede cancelar nada. O sea que AW es reducida. Y como empieza por A, AW está en X2, por tanto, W está en a la menos 1 X2. O sea que, bueno, hemos probado casi esta igualdad. También habría que probar que son disjuntas, pero bueno, se puede hacer de forma similar usando razonamientos de este tipo. Y básicamente ya tenemos unos conjuntos que cumplen estas igualdades, pero hay un problema, que es que no forman una partición del grupo libre porque ninguno de ellos contiene la identidad. Entonces, eso afortunadamente hay un arreglo facilito para que todo esto funcione bien, que es añadir a X4 la identidad y todas las potencias de B a la menos 1 y quitar a X3 todas las potencias de B a la menos 1. Entonces ya una vez haces eso, no es difícil comprobar que se cumplen todas las propiedades. Entonces, ahora que ya hemos dividido el grupo libre en dos copias de sí mismo, vamos a intentar hacer lo mismo con un subconjunto de la esfera. O sea que buscamos un subconjunto numerable de la esfera, tal que la esfera sin ese subconjunto numerable es equidescomponible a dos copias de sí mismo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer que el grupo libre actúe sobre la esfera. Y para eso vamos a necesitar un lema, que es que hay un grupo de rotaciones que es isomorfo al grupo libre generado por dos elementos. Y, por ejemplo, se pueden tomar estas dos rotaciones, R1 y R2, pues, que vienen dadas por matrices, son rotaciones que fijan el origen. Y probar que ese grupo es isomorfo al grupo libre no es obvio, hace falta usar un lema que se llama lema del ping-pong. Y está, sí, el nombre es divertido y la demostración también, pero sí que llevaría un rato probarlo y yo creo que hay que darlo por hecho aquí. Entonces, si os creéis que el grupo generado por estas dos rotaciones es un grupo libre, bueno, obviamente actúa por rotaciones sobre ese cuadrado porque son rotaciones que fijan el origen, o sea que mandan la esfera en la esfera. Y además, si ahora consideramos el conjunto de puntos que quedan fijos por alguna rotación que nos habla identidad, o sea, nosotros tenemos numerables rotaciones en el grupo G y cada una de ellas va a fijar exactamente dos puntos de la esfera, ¿no? Que son la intersección del eje de la rotación y la esfera. Entonces, como hay numerables rotaciones y cada una fija dos puntos, el conjunto de puntos que quedan fijos por alguna rotación es numerable. Y además, al definir este conjunto numerable n así, vamos a tener que G actúa libremente sobre la esfera menos n. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un elemento del grupo que no es la identidad y un punto de la esfera menos n, entonces G de X no va a ser X. ¿Por qué? Pues simplemente por cómo hemos definido n. Si G de X es igual a X, pues X está en n, si G no es la identidad.
¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente lo de que la acción de G sea libre significa que la función de G a la órbita de un punto de la esfera menos n va a ser una biyección. Es decir, que si nos damos G al punto obtenido de rotar X por G, pues lo que tenemos es una biyección. O sea que cada órbita de la acción podemos considerarla como una copia de G, que a su vez es isomorfo al grupo libre generado por dos elementos. Entonces, ya vamos a demostrar que la esfera sin un conjunto numerable es X descomponible a las dos copias de sí mismo. Y para hacer esto, pues simplemente, si recordáis la proposición que hemos deducido antes sobre F2, como G y F2 son isomorfos, pues podemos reducirla a G. Básicamente dice esto, que podemos dividir G en 4 subconjuntos y luego moviéndolos obtener dos copias de sí mismo. Y ahora vamos a usar el axioma de elección. Aquí es donde se va a usar el axioma de elección, ¿vale? Vamos a coger un subconjunto T de la esfera que contiene exactamente un elemento de cada órbita. Es decir, tenemos el conjunto de órbitas de la acción y cogemos un elemento de cada uno. Que es exactamente lo que nos dice el axioma de elección que podemos hacer. Y no estaría claro cómo hacer esto sin el axioma de elección, o sea que aquí es donde hace falta usarlo. Entonces, ahora para cada punto T de nuestro conjunto T, simplemente aplicamos la igualdad de arriba. Todo esto son conjuntos de rotaciones, pues le aplicamos todas esas rotaciones al punto T y nos va a dar todas estas igualdades. Y ahora vamos a considerar esa igualdad para todos los elementos T y vamos a tomar la unión. Y entonces nos va a quedar pues básicamente estas igualdades donde cambiamos el elemento T por el conjunto T. Además, estas uniones van a seguir siendo disjuntas porque T contiene exactamente un elemento de cada órbita, ¿no? Y de hecho, aquí no lo he dicho, pero para ver que estas uniones van a ser disjuntas es donde hay que usar que la acción de G es libre. O sea que básicamente, juntando todas estas cosas, obtenemos que si llamamos A al conjunto obtenido al aplicar las rotaciones de I1 a todos los puntos de T y así sucesivamente con el resto, pues obtenemos que GT es la unión disjunta de A, B, C y D y también es estas cosas. Y además GT, como T contiene al menos un elemento de cada órbita, va a ser todo a S cuadrado menos n. Porque si tienes un punto en una órbita, pues al aplicarle todas las rotaciones de G obtienes toda la órbita. O sea que con esto ya hemos demostrado que podemos dividir la esfera menos ese conjunto numerable en 4 subconjuntos y luego dividirlo en dos copias de sí mismo para obtener toda la esfera. Entonces, ya usando esto vamos a poder deducir la paradoja y para pasar de subconjuntos de la esfera a subconjuntos de la bola, porque el teorema que queremos probar es en la bola, vamos a definir para un conjunto X contenido en la esfera, vamos a llamar X' al conjunto obtenido de multiplicar todos sus puntos por cualquier escalar entre 0 y 1. Entonces, tenemos un par de propiedades que son directas de la definición, que es que si X es la unión disjunta de X1 y X2, entonces X' es la unión disjunta de X1' y X2', y que una rotación de R3 que fija el origen, pues va a llevar X' a R de X'. Entonces, usando estas dos propiedades, tenemos que si X e Y son X descomponibles y son subconjuntos de la esfera, entonces
Entonces, X' va a ser equidescomponible a Y' si solo usamos rotaciones. ¿Por qué? Pues porque si esta equidescomposición se hace mediante rotaciones RI desde una partición de X, XY, a una partición de Y sub I, entonces podemos tomar aquí XY' va a ir por la misma rotación, ahí sub I', por la propiedad esta que hemos visto de que se preserva por rotaciones. Y además estos XY' forman una partición de X' y estos Y sub I' forman una partición de Y'. Entonces, sí, así podemos transformar, o sea, podemos obtener a partir de que hay dos subconjuntos equidescomponibles en la esfera, que sus correspondientes conjuntos en la bola también son equidescomponibles. Entonces, ahora vamos a aplicar eso a las equidescomposiciones que hemos usado hasta ahora. Por ejemplo, ya hemos visto esto, que la esfera es equidescomponible ella misma sin un conjunto numerable. Pues ahora la esfera prima es equidescomponible a S cuadrado menos N', y la esfera prima es simplemente la bola menos el cero. O sea que ya tenemos esa igualdad. Y luego, aplicando lo mismo a esta otra descomposición que hemos deducido, tenemos que S cuadrado menos N' es equidescomponible a dos copias de sí misma. Y ahora ya prácticamente hemos demostrado la paradoja de Banach-Tarski. Bueno, vamos, la hemos demostrado, porque tenemos esta cadenita de equidescomposiciones. La bola es equidescomponible con la bola menos cero, que eso lo vimos en los ejemplos del principio. Es equidescomponible con la esfera menos N', que es equidescomponible a dos copias de sí mismo, y luego hacemos esta cadena otra vez al revés. O sea, transformamos los S cuadrado menos N en bola menos cero, y luego transformamos la bola menos cero en la bola, y obtenemos que la bola es equidescomponible a dos copias de sí mismo. ¿Vale? Entonces, alguien podría preguntarse cuántos trozos hemos tenido que usar en esta descomposición. Entonces, bueno, al demostrar que la equidescomposición es una relación de equivalencia, hemos visto que si transformamos A en B mediante isometrías de A en BI, FI, y luego B en C, mediante isometrías de unos BJ' en CJ, entonces, si aquí hay... Entonces, una X descomposición de A en C va a venir dado por las FI compuesto con CJ. ¿Y cuántas elecciones posibles de FI compuesto con CJ hay? Pues si tenemos N elecciones de FI y M elecciones de CJ, pues habrá NM posibles. O sea que lo que quiere decir esto es que para ver cuántas piezas hemos usado en la descomposición, hay que coger el número de piezas que hemos usado en cada paso y multiplicarlas. Y bueno, si miráis lo que hemos hecho, se puede ver que en estos dos pasos hemos usado 2 piezas y en estos 3 pasos hemos usado 4 piezas. O sea que el total de piezas sería menor o igual que 256. O sea que, bueno, es un número, no es un número muy óptimo, por decirlo suavemente, porque Robinson demostró que se puede hacer con 5 piezas. Pero bueno, si queréis he dejado su artículo en la bibliografía y también aparece ahí una demostración bastante sencillita de que no se puede hacer con 4 piezas. O sea que eso de hacerlo con 5 piezas ya sí que es óptimo. Entonces, ahora que ya hemos demostrado lo que es la paradoja, podemos pasar a demostrar el teorema general de Banach-Tarski. Recordemos que decía que cualesquiera dos conjuntos acotados con interior no vacío son equidescomponibles. Y a pesar de que es mucho más general, va a ser facilito demostrarlo. ¿Por qué? Pues bueno,
Lo que vamos a usar es el siguiente teorema, que si habéis ido a la asignatura de teoría de conjuntos, seguro que lo habéis visto, que es de Schroeder y Bernstein, que dice que si tenemos funciones inyectivas f de A en B y g de B en A, entonces hay una biyección entre A y B. Y además, si habéis mirado la demostración de ese teorema, resulta que la biyección h de A en B en cada punto va a estar definida o bien por f de x o bien por g-1 de x. ¿Vale? G-1 está bien definido, claro, porque g es inyectiva. Entonces, de aquí se puede deducir directamente que si A es equidescomponible en un subconjunto de B y B es equidescomponible en equidescomponible en un subconjunto de A, entonces A es equidescomponible a B. ¿Cómo? Pues bueno, supongamos que A es equidescomponible a un subconjunto de' de B mediante isometrías que Fi de ahí en una partición Bi' de B. Y, bueno, B es equidescomponible a un subconjunto A' de A mediante isometrías CJ de BJ en AJ'. Entonces, un momento. Claro, la biyección que obtenemos al aplicar, bueno, estas equidescomposiciones definen una biyección de A en B', definida por estas isometrías. O sea que esto nos da una función inyectiva f de A en B. Y estas isometrías también nos dan una función inyectiva g de B en A. Y ahora usando eso del Bernstein vamos a obtener una biyección h de A en B y en cada punto h de x está dada por o bien f de x. ¿Y qué significa esto? F de x para algún y. Para algún y. O bien g-1 de x, que quiere decir gj-1 de x para algún j. Entonces, tenemos una biyección de A en B, que además viene dada solo por finitas fórmulas posibles y además cada una de ellas es una isometría. O sea que eso es directamente la definición que hemos dado de que dos conjuntos sean equidescomponibles. O sea que ya estaría probado. O sea que usando esto no va a ser muy difícil de probar el teorema de Banach-Tarski. Nos va a valer con esta proposición que vamos a ver ahora, que es que, dado un conjunto acotado A y una bola B de radio 0, pues A es equidescomponible en un subconjunto de B. ¿Por qué nos sirve con esto? Pues porque si tenemos dos conjuntos acotados y que contienen una bola, o sea, de interior no vacío, entonces, usando esta proposición, vemos que uno es equidescomponible a un subconjunto de la bola que está contenido en el otro y viceversa. Entonces, por el teorema que acabamos de ver, los dos conjuntos son equidescomponibles. Y bueno, demostrar esto no va a ser complicado, porque como el conjunto A es acotado, va a estar contenido en una unión de n bolas iguales a B, o sea, un número finito de bolas iguales a B. ¿Y qué quiere decir esto? Pues como lo hemos recubierto con n bolas, eso significa que podemos dividirlo en n subconjuntos, cada uno contenido en una bola. Y eso significa que como la bola es equidescomponible a una unión de n copias de sí misma, pues si A es equidescomponible a un subconjunto de esta unión de n bolas, pues también es equidescomponible a un subconjunto de la bola. O sea que ya está. Ya hemos demostrado el teorema de Banach-Tarski. Que aquí, pues eso, el ingrediente clave ha sido el teorema de Schroeder y Bernstein. Y bueno, ya
No sé cómo voy de tiempo, pero puedo... Ya... vale. Menos 9. Bueno, bien, bien. Se puede. Entonces, vamos a ver lo mismo ahora, pero en dimensión mayor o igual que 3, que nos sale prácticamente gratis, con lo que tenemos. ¿Y cómo vamos a probar el teorema de Banach-Tarski pero en dimensión mayor o igual que 3? Pues bueno, como hemos probado que la bola es equidescomponible a 2 copias de sí misma, ahora podemos tomar esas isometrías que hemos usado para transformar la bola en 2 copias de sí misma y multiplicar todas por el intervalo abierto 0,1 a la n. Y lo que obtenemos es que la bola por 0,1 a la n es equidescomponible a 2 copias de sí misma. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que acabamos de hacer para probar el teorema de Banach-Tarski. Lo que hemos hecho es cubrir cada conjunto acotado por finitas bolas abiertas. Pues ahora hacemos lo mismo, solo que en vez de finitas bolas abiertas usamos finitos conjuntos. Bola de dimensión 3 por 0,1 a la n. Y la misma demostración funciona exactamente igual. Y así es como demostramos el teorema de Banach-Tarski en dimensión mayor o igual que 3. Y bueno, uno puede preguntarse qué pasa con las dimensiones 1 y 2. Si allí va a haber algo similar a la paradoja de Banach-Tarski. Entonces, en ese caso, la respuesta va a ser que no. Y ahora vamos a ver por qué. Y también vamos a ver un poco cuál es la importancia de la paradoja de Banach-Tarski, que tiene que ver con medidas finitamente aditivas. Entonces, bueno, una medida finitamente aditiva es lo mismo que una medida, solo que en vez de cumplir que si la unión numerable de conjuntos disjuntos, o sea, la unión numerable de conjuntos disjuntos tiene medida la suma de las medidas de cada uno de los conjuntos, pues eso solo tiene por qué cumplirse para finitos conjuntos. Y entonces, ahora supongamos que tenemos un espacio métrico y X, y M es una medida finitamente aditiva definida en toda la potencia de X e invariante por isometrías. Entonces, si tenemos un conjunto I que es equidescomponible a 2 copias de sí mismo, entonces su medida va a ser o 0 o infinito. ¿Por qué? Porque en general, si A es equidescomponible a B, bueno, si A es equidescomponible a B, esto significa que podemos dividir A en los conjuntos A sub I, que van mediante isometrías a una partición B sub I de B. Este conjunto tiene la misma medida que este, porque la medida es invariante por isometrías. Y A tiene la suma de las medidas de estos conjuntos como medida, y la medida de B es la suma de estos. O sea que, si A y B son equidescomponibles, tienen la misma medida. ¿Y qué significa esto? Que si I es equidescomponible a 2 copias de sí mismo, entonces su medida es lo mismo que 2 multiplicado por su medida. O sea que su medida puede ser solo 0 o infinito. Entonces, ¿qué significa esto? Que la paradoja de Banach-Tarski ya nos está diciendo que si n mayor o igual que 3, no va a poder haber una medida finitamente aditiva e invariante por isometrías. Sí, aquí debería haber puesto en el caso de n igual a 3. Y luego podemos hacer lo mismo para n mayor o igual que 3, pero bueno, el caso es que si intentamos poner n una medida en R3, finitamente aditiva e invariante por isometrías, entonces la medida de la bola va a ser igual a 2 veces su propia medida por la paradoja de Banach-Tarski. Por tanto, solo puede estar solo puede ser 0 o infinito. O sea que no podemos definir una medida finitamente aditiva e invariante por isometrías que dé a la bola una medida normal, o sea, entre 0 e infinito, como la medida de B de AC.
Y en los casos 1 y 2, un teorema de Banach de 1923 probó que existen medidas finitamente aditivas en variantes por isometría que extienden la medida LBS y que están definidas en todo R1 o R2, o sea, en toda la potencia, perdón. En toda la potencia de R1 o R2 debería poner ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, por el mismo razonamiento que acabamos de ver, no vamos a tener nada como la paradoja de Banach-Tarski en dimensiones 1 ni 2. Y, bueno, esto es ya todo lo que quería decir. No sé si queréis que haga una demostración de que no se puede dividir una bola en 2 bolas usando 4 trozos, o no sé si ya es muy tarde. ¿Qué hora es? Quedan 3 minutos para las 8. Quedan 3 minutos. Ah, bueno, pues... Ah, vale, sí, mejor dejamos a la gente que se vaya, o... ¿Queréis que la haga? Sí, pues vamos a ello. Entonces, vamos a ver si se puede hacer una descomposición, o sea, una equidescomposición entre estos dos conjuntos usando 4 trozos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues básicamente expresar la bola como una unión disjunta de 4 conjuntos, de forma que también sea una isometría evaluada en A, unión disjunta con otra isometría en B, y también lo mismo con C y D. Disjunta con una isometría en B. Que, por cierto, esa es la demostración que aparece en el artículo que he dicho antes de domingo. Entonces, ¿qué sucede? Que el origen solo puede estar en uno de estos 4 conjuntos. Supongamos, por ejemplo, que está en A. Entonces, esto quiere decir que, obviamente, pero no puede estar ni en C ni en D, pero 0 tiene que estar en uno de estos 2 conjuntos, claro. O sea que supongamos, por ejemplo, que 0 está en I3 de C. O sea que I3 es una isometría que no fija el origen. Entonces, la idea ahora es que si tenemos aquí la bola de cubo y tenemos aquí I3 de la bola, entonces hay un trozo entero de superficie de la esfera, que es este trozo, que contiene más de la mitad de la esfera, que obviamente no está contenido en I3 de C, porque no está contenido en I3 de la bola. Entonces, todo esto, que lo voy a llamar X, tiene que estar contenido en I4, en I4 de D. Y también se puede ver que esto significa, o sea, si todo este conjunto está contenido en el resultado de aplicar una isometría I4 a D, entonces D tiene que contener más de la mitad de la esfera. Entonces, ¿qué sucede? Esto implica que A y B
contienen cada uno menos de la mitad de la esfera, ¿no? Porque, o sea, digamos que contiene, voy a poner contiene X, que está bastante más claro. Contiene I cuadrado a la menos 1 de X, más concretamente, que es básicamente un casquete como este de la esfera. Entonces, A y B, intersección con I cuadrado a la menos 1 de X, va a ser el vacío. Y esto implica que cada uno solo va a poder contener un trozo contenido en la esfera, o sea, de la esfera, tanto A como B solo van a poder contener puntos de un trozo así. Y entonces ahora había que llegar a una contradicción con que I1 de A e I2 de B no pueden cubrir toda la esfera. Entonces, esta parte la verdad es que no la hice muy en detalle, pero debería ser fácil a partir de aquí. Bueno, si a alguien se le ocurre que me diga. Yo por ahora... ¿Sí? Podemos dejarlo aquí y ya si a alguien le interesa podemos pensar esta contradicción que tiene que haber aquí al final. Pero bueno, entonces ya dejamos la presentación por aquí. Bueno, pues nada, eso es todo. Si alguien se anima a dar una charla en los próximos meses, pues que nos avise también.